Ok, bueno muchachos, buenas tardes para todos, espero que estén bien, que hayan pasado una feliz mañana y que pasen una feliz tarde y un feliz sábado, en fin, etcétera, etcétera para todos. Bueno, como ustedes me habían recomendado, que les diera un mini repaso de, digamos, de oferta y demanda para obviamente la próxima clase ya entrar con el primer tema de economía internacional. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Listo, muchachos. Entonces voy a compartir lo siguiente. Denme un momentico. Denme un momentico que me falta aquí una cosita. Ya voy. Ya voy, muchachos. Un momentico. No. Hola, profe. Hola, compa. ¿Cómo va? Bien, bien. Bien, profe. Profe, ¿te llamas lista? ¿Cómo es? ¿Te llamas lista? No. No, yo no, no, y tampoco llamo a lista. Ay, no. Ah, bueno, profe, es que No, estoy sí, ya desde mi estás. computador. Estoy desde el computador de mi novia y no sé cómo cambiar el nombre. No. No, tampoco. Ahí sí me corchas. Pero yo jamás llamo, a no ser que me obligue, pues ahí dicen unas cosas que me está grabando, estoy grabando, pero todo bien. Yo jamás he llamado a lista, hermano. Ustedes saben que tienen que, pues, estar pendientes, ¿no? Si tienen Ah, que, bueno. igual, si eso es como si fuera una presencialidad. Cuando era presencial tampoco llamaba a lista. Yo no, el que quiera venir. Ustedes saben que pues si se están haciendo una inversión en capital humano de 6 7 millones y no van a ir a clase para pagar 6 7 millones, pues allá ustedes. ¿Sí o no? Es lo mismo acá. Si están pagando 6 o 7 millones para ver clases en forma de modalidad virtual porque obviamente dio la coyuntura y usted no quiere, pues ahí yo no lo puedo obligar, ¿sí? Ya pues ya no estamos en sexto, séptimo, octavo semestre. ¿Ya? No, total, sino que como estoy con otro nombre, entonces. Sí. Pero era todo eso. Muchas gracias, profe. Dale, compa. Ya estoy compartiendo. Ah, no, no, no. No estoy compartiendo. Qué pena. Qué pena. Una brutalidad mía. Un momentico. Listo. ¿Les cargó? Sí, profe. Bien, muchachos. Entonces, comencemos a aprender motores. Se dice lo siguiente. Como este curso de economía internacional para ustedes que todos estudian mercadeo y negocios internacionales, pues les comento, o sea, es un curso, es decir, para poder entender y comprender la economía internacional está mito fundamental. Vuelvo y repito, la economía utiliza las herramientas de la microeconomía y la macroeconomía para poder entender la economía internacional. Pero como ustedes me lo sugirieron, entonces para hacerle un recorderis, porque obviamente muchos de los compañeros vieron teoría económica hace unos 2 o 3 años y obviamente como no están constantemente viendo el tema, pues obviamente se los vi algunos conceptos y eso es normal. Entonces, en ese orden de ideas, pues voy a darles la clase de hoy un pequeño recorderis para que el próximo miércoles ya entremos con el primer tema de economía internacional. Entonces, para darles ese pequeño recorderis, compañeros, vamos a empezar, pues obviamente, con la oferta y la demanda. Ustedes ya saben que la oferta y la demanda son los dos, digamos, dos factores que permiten que el mercado trabaje, ¿ya? En ese orden de ideas, por lo tanto, muchachos, pasando aquí a diapositiva, pasa por favor. Listo. ¿Están viendo? ¿Están observando? Acabo de pasar de diapositiva. ¿La están observando? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Bien, listo. Entonces, esas dos palabras, la oferta y demanda, pues dice que son las que más emplean los economistas, que son las, digamos, las dos fuerzas que hacen que el mercado trabaje. Y en la microeconomía, pues recuerden que estudia la oferta y la demanda y el equilibrio del mercado.
Recuerden que la microeconomía es un campo de la economía y que básicamente el objeto de estudio de la microeconomía es estudiar el comportamiento de los agentes económicos. ¿Y cuáles son los agentes económicos? Pues las familias, las personas, las empresas y el gobierno se consideran agentes económicos. Como constantemente nosotros estamos tomando decisiones en el mercado, la microeconomía utiliza todas sus herramientas para poder comprender cómo es el comportamiento de esos agentes económicos. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, recuerden que ese mercado pues, es un grupo de compradores y vendedores de un particular bien o servicio. Recuerden también que esos términos de oferta y demanda se refieren al comportamiento de la gente, es decir, cómo las personas interactúan en los mercados. Por lo tanto, pues recuerden, compañeros, que los compradores pues, van a determinar la demanda y los vendedores van a determinar la oferta, ¿ya? En otras palabras, siempre que estemos expresando la palabra demanda, obviamente colocamos nuestro chip del lado del comprador. Y siempre que estemos expresando la palabra oferta, colocamos nuestro chip del lado del vendedor o viceversa. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, hay diferentes tipos de mercado, ¿ok? Como la gran mayoría hay unos mercados que son competitivos, pues eso indica que por lo tanto para ser un mercado competitivo debe haber la presencia de muchos compradores y muchos vendedores. Como hay una presencia alta de muchos compradores y muchos vendedores, es decir, mucha oferta y mucha demanda, pues implica que nadie puede controlar ese mercado. Y por lo tanto existe una variable que permite que tanto compradores y vendedores se pongan de acuerdo en el mercado. ¿Cuál es la variable que permite que tanto compradores y vendedores se pongan de acuerdo en el mercado? Pues el nivel de precios de la economía. ¿Sí? En ese orden de ideas, si el nivel de precios determina, ¿cierto? Digamos, determina el acuerdo entre compradores y vendedores. Por lo tanto, muchachos, hay un tipo de mercado que se le considera con el nombre de competencia perfecta. ¿Y a qué se refiere? O sea, ¿cuáles son los supuestos que caracterizan a esta estructura de mercado? Esta estructura de mercado se caracteriza porque los productos son los mismos, hay numerosos compradores y vendedores, de tal que nadie puede influenciar sobre el precio y que tanto los compradores y vendedores deben aceptar el precio del mercado. Entonces, digamos, muchachos, que estas tres principales características o supuestos caracteriza a esta estructura de mercado. Entonces, un buen ejemplo que aplique cada uno de estos tres supuestos y que sea coherente con la competencia perfecta, digamos, una galería. En una galería hay muchos productos que son los mismos, es decir, en una galería usted ve el mismo tomate, ¿sí? Hay numerosos compradores y vendedores y por lo tanto, como hay mucha oferta y demanda, ninguno puede influenciar sobre el precio y tanto compradores y vendedores deben aceptar el precio del mercado. ¿Me he hecho entender aquí, muchachos? Compañeros, Sí, profe, ¿sí? está claro. En ese orden de ideas, entonces, existe otra estructura de mercado que pertenece a la competencia no perfecta. Pues, ¿cuáles son esas estructuras de mercado? Pues el monopolio. Monopolio se caracteriza por ser un solo vendedor y como es el único productor o el único ofertante, pues tiene el control de los precios de los bienes y servicios, ¿sí? Es decir, tiene el control del mercado. Un buen ejemplo, pues Ecopetrol, ¿cierto? Es un monopolio. En algunos momentos, como cuando se juega la final de la Champions League, un ejemplo, ¿sí? Y que no lo puede transmitir ningún canal y los derechos exclusivos durante, digamos, esas 2 o 3 horas que dura la final, los compró DirecTV. DirecTV en ese momento es un monopolista, ¿ya? Y, por lo tanto, existe otra estructura de mercado que son los oligopolios. ¿Cuáles son los supuestos de esta estructura de mercado? Pocos vendedores. Y no siempre se presenta una competencia agresiva. Es decir, compañeros, como son pocos vendedores,
La economía no ha podido determinar cuántos son pocos, que pocos pueden ser 1000 para un mercado o pocos pueden ser 2. Entonces, en ese orden de ideas, estas segunda y tercera estructura de mercado pertenecen a la competencia no perfecta y se caracteriza por estos supuestos. Luego, compañeros, la última estructura de mercado es la competencia monopolística. ¿Cuáles son los principales supuestos que caracteriza a esta estructura de mercado? Muchos vendedores, productos ligeramente diferenciados y cada uno puede fijar el precio sobre su propio producto. Entonces miren que de alguna manera esta estructura de mercado, competencia monopolística y oligopolio son muy semejantes. Lo único que lo diferencia es que en una estructura de mercado son pocos vendedores y en la otra son muchos vendedores. Y que los productos en oligopolio pueden estar o no diferenciados, mientras que competencia monopolística hay una leve diferenciación del producto. Por eso son dos estructuras de mercado muy similares, pero no son iguales. ¿Ok? En ese orden de ideas, por lo tanto, queridos compañeros, entonces vamos a volver a repasar este elemento que permite que el mercado trabaje, que es la demanda. ¿Sí? Entonces empecemos. Te dice que la cantidad demandada es la cantidad de un bien que los compradores están dispuestos y son capaces de comprar. Entonces, recuerde, demanda. ¿Sí? Los compradores determinan la demanda. ¿Listo? En ese orden de ideas, por lo tanto, existe una ley de la demanda. Y la ley de la demanda sostiene que hay una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. Es decir, que si hay una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada, dicha situación implica que si aumenta una, se reduce la otra o viceversa. Por eso la relación es inversa y por eso la ley de la demanda sostiene que esa relación, valga la redundancia, es inversamente proporcional entre ¿cuáles variables? Precio y cantidad demandada. En ese orden de ideas, en esa tabla de demanda, por lo tanto, muestra o ilustra la relación entre el precio del bien y la cantidad demandada. Y yo ya sé que la relación entre el precio y la cantidad demandada es inversamente proporcional. Por lo tanto, pues yo tengo aquí una tabla de demanda, compañeros. Usted ve el nivel de precios de los conos, ¿cierto? Hay un bien que son los conos. A medida que el precio de los conos aumenta, la cantidad demandada de conos disminuye o viceversa. A medida que el precio de los conos se reduce, la cantidad demandada de conos aumenta. Entonces, miren que hay una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, dice lo siguiente. Es que existen unas variables que se le consideran como determinantes que explican a la demanda. Entonces, una de esas variables que es, digamos, uno de los principales determinantes de la demanda es el precio del mercado. Otro determinante que afecta a la cantidad demandada es el ingreso del consumidor. Otro determinante es el precio de los bienes relacionados con el bien final. Otro determinante, nuestros gustos o expectativas, ¿sí? O preferencias. Y por último, obviamente, las expectativas que tengamos como consumidores. Entonces, la teoría económica simplifica que los principales determinantes de la demanda son el precio del mercado, el ingreso del consumidor, el precio de los bienes relacionados, nuestros gustos y preferencias y nuestras expectativas de compra. ¿Alguna pregunta aquí, muchachos? ¿O alguna duda? Sí, profe. La diferencia de precio del mercado y precios de bienes relacionados, ¿cuál es? Es que, bueno, el precio del mercado, a ver, me explico. El precio del mercado se refiere al precio que determina el mercado. ¿Y cuál es el precio que determina el mercado?
pues ese precio que determina el mercado es el precio que lo va a determinar la oferta y la demanda. Entonces, imagínate cuando ves ese programa de History Channel que se llama El precio de la historia. ¿Lo has pillado? Sí, Entonces, hay oferta y demanda. ¿Sí? Entonces, en esa transacción, por así decirlo, donde hay dos elementos, la oferta y la demanda, por lo tanto, establecen ellos un acuerdo implícito donde en ese acuerdo implícito establece un nivel de precios que para que le satisfaga tanto al comprador como al vendedor. ¿Me hago entender? sí, ¿Sí? Mientras que el precio de los bienes relacionados me está diciendo, me está indicando, es que para hacer este bien final, que es un conito, pues obviamente de alguna manera el productor tuvo que pagar un precio por la utilización de unos insumos primarios para hacer el bien final. ¿Ok? Y el vendedor establece que el precio de ese conito vale 3,000 pesitos. ¿Ok? Como el precio de ese conito vale 3,000 pesitos porque utilizó unos insumos primarios para hacer el bien final, por lo tanto, el precio de los bienes relacionados, es decir, el azúcar, bueno, no sé, la leche, etcétera, eso es lo que indica el precio de los bienes relacionados. ¿Me hago entender, compañera? sí, profe. Sí, tenía la duda más que todo en ese de precio y inflación. Bueno, pero te la resolví. Listo. Sí, Bien, bueno, gracias. gracias. Dale, Profe, una pregunta. dale, dime. ¿Las diapositivas están en el aula virtual? Sí, ya están, ustedes están matriculados. Yo ayer estuve revisando y todos están activos y están matriculados. Y esta diapositiva ya está ahí. Ahorita les compartirá o sea, les comparto para que observen que ya está ahí. ¿Me hago entender, compañeros? Ah, bueno, profe, gracias. Dale. Entonces, sigamos, muchachos, enfocándonos. ¿Listo? Listo. Los principales determinantes de la demanda. Recuerden que obviamente, en términos gráficos, la curva de la demanda, pues se indica que es una pendiente negativa que relaciona el precio y la cantidad demandada. Como esa pendiente negativa relaciona el precio con la cantidad demandada, yo ya sé que la relación entre esta variable precio y esta variable cantidad demandada, su relación es como Inversa, ¿no? Inversa, inversamente proporcional. Por eso su pendiente es negativa. Negativa, negativa. Bien, compañero, entonces digo ya acá, digo, bueno, mire la grafiquita. Tengo aquí la tabla de la demanda, el precio de los conos y la cantidad de conos. Cuando el precio de los conos es de 0 pesos, la cantidad de conos es de 12 unidades. Cuando el precio es de 0,50, la cantidad de conos es de 10 unidades. Cuando el precio es de 1 peso, la cantidad de conos es de 8 unidades. Y a medida que va aumentando el nivel de precios o los precios de los conos, pues obviamente la cantidad demandada de conos comienza a reducirse. Hasta que, obviamente, llega un momento que si el precio de los conos es de 3 pesos, la cantidad de conos es de 0. Me está indicando que a este nivel de precios, este comprador o este demandante no está dispuesto a comprar ningún cono a este nivel de precios. ¿Me hice entender ahí, muchachos? Sí, profe, perfecto. Ahí es donde también se puede ver lo del punto de equilibrio, ¿no, profe? Sí, a eso, ya vamos para allá. Ya vamos para allá, compa, todo bien. Entonces, como usted observa que la relación entre precio y cantidad demandada es inversamente proporcional, implica que por lo tanto, pues obviamente la curva de demanda tenga pendiente negativa. Y esa pendiente negativa es por consecuencia a la ley de la demanda que establece una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. Entonces, uno de los puntos, y aquí grafico una curva de demanda con pendiente negativa. En ese orden de ideas, compañeros, por lo tanto, recuerden que hay dos conceptos
y uno es el cambio de la cantidad demandada versus cambio en la demanda. ¿Cuál es la diferencia entre cambio de la cantidad demandada versus cambio en la demanda? Entonces la diferencia es lo siguiente. Para poder yo diferenciar estos dos conceptos, primero, cómo se comprenden y cuál es la diferencia entre los dos. Entonces vamos con el primero, cambio de la cantidad demandada. Un cambio de la cantidad demandada, primero, es un movimiento a lo largo de la curva de la demanda. Segundo, ese movimiento a lo largo de la curva de la demanda es por consecuencia de un cambio en el precio del producto. Vuelvo y repito, un cambio en la cantidad demandada es un movimiento a lo largo de la curva de la demanda. Y ese movimiento a lo largo de la curva de la demanda es por consecuencia de un cambio en el precio. Entonces, esto me está indicando un cambio en la cantidad demandada. Si esto lo quiero ilustrar gráficamente, me está diciendo el precio de los cigarrillos y el número de cigarrillos que se fuma esta persona al día. Me está diciendo que yo aquí, esta curva de demanda, en este punto A, este personaje se fuma 20 cigarrillos al día a un nivel de precios de 2 pesos. Por lo tanto, vamos a suponer que el gobierno va a aplicar un impuesto para poder reducir la demanda de cigarrillos o el consumo de cigarrillos. Si el gobierno va a aplicar un impuesto para dicho fin o para dicho propósito, dicha situación implica que, por lo tanto, obviamente los productores de cigarrillos van a aumentar el precio de los cigarrillos. Si van a aumentar el precio de los cigarrillos por consecuencia de una aplicación de un impuesto para reducir la demanda, dicha situación implica que, por lo tanto, el precio de los cigarrillos aumenta y la cantidad o el número de cigarrillos que este personaje se fuma al día se reduce. Ya no se va a fumar 20 cigarrillos, sino 12 cigarrillos a un mayor nivel de precios. ¿Por qué aumentó el precio? Porque el gobierno está aplicando un impuesto para reducir la cantidad demandada de cigarrillos. Es decir, muchachos, pasar de este punto A a este punto C es un movimiento a lo largo de la curva de la demanda por consecuencia de un cambio en el precio. ¿Preguntas? Profe, ese aumento pues ahí en el precio puede, digamos, beneficiar a la empresa de cierto modo. Por ejemplo, ahí en este caso, digamos que tiene un ingreso más grande, ¿no? Claro, porque el ingreso, recuerden que el ingreso total es P por Q, precio por cantidad, ¿sí? Entonces, de alguna manera, las empresas para este tipo de productos que es inelástico, porque de alguna manera el consumo de cigarrillos es un bien inelástico, a pesar de que haya sustitutos como los vapeadores que se le dice, si no estoy mal, pero no cumplen con las mismas características, o sea, son sustitutos pero no perfectos, pero de alguna manera los productores de cigarrillos se van a ver altamente beneficiados ante el aumento del precio. Pero, profe, ahí está claro a que es por una elevación de impuestos. Ujú. Entonces, si lo elevan es por impuestos, no tiene que ser que así mismo sea la utilidad o la rentabilidad de la empresa, sino que simplemente se vio obligada y, y por eso es que lo sube. Sí, pero recuerden que voy a tocar un término, el término de elasticidad. Hay bienes que son más sensibles, es decir, la cantidad demandada se reduce en una mayor proporción y hay otros bienes que se reduce, la cantidad demandada se reduce en una menor proporción. ¿Y qué lo explica? La cantidad de sustitutos cercanos que tenga ese producto. Entre menos sustitutos tenga ese producto, va a ser más inelástico. Entre más sustitutos tenga ese producto, va a ser más elástico. De alguna manera, los cigarrillos pues son un bien inelástico porque cuenta con pocos sustitutos. ¿Sí me hago entender, compañero? Sí, profe. Entonces eso implica obviamente que se aumenta el precio
porque el gobierno está aplicando un impuesto a los cigarrillos para reducir la demanda, dicha situación implica que de alguna manera va a generar una reducción en la demanda, ¿sí? Y en el ejemplo, aquí gráficamente, pues implica que ese personaje ya no se va a fumar 20, sino 12. Pero ¿qué es lo más importante de lo que estoy ilustrando acá, compañeros? Es que es lo siguiente. Como estamos hablando, cambio en la cantidad demandada, cambio en la demanda. Esto es un cambio en la cantidad demandada, por consecuencia de un cambio en el precio. Y ese cambio en el precio se ve reflejado por la aplicación de un impuesto arancelario. Es decir, que pasar de este punto A a este punto C es un movimiento a lo largo de la curva de la demanda por un cambio en el precio. ¿Es sido claro? Pregunto. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces sigamos. En ese orden de ideas, bien. En ese orden de ideas, ahora ¿qué es un cambio en la demanda? Ya no es un cambio en la cantidad, sino cambio en la demanda. Entonces, un cambio en la demanda es un desplazamiento de la curva de la demanda a la derecha o a la izquierda. Y ese desplazamiento de la curva de la demanda hacia la derecha o hacia la izquierda es por consecuencia de un cambio en cualquier otra variable diferente al precio. Entonces, me devuelvo. Miren, una variable diferente al precio. ¿A qué se refiere? Pues a los otros determinantes de la demanda, como el ingreso, como el precio de los bienes relacionados, como nuestros gustos y preferencias y expectativas. Entonces, obviamente, el ingreso de cada uno de nosotros es un determinante de la demanda. En ese orden de ideas, si aumenta mi nivel de ingreso, en términos gráficos, la curva de demanda se desplaza hacia la derecha e indica que es un incremento de la demanda. Si se reduce mi nivel de ingreso porque quedé desempleado por la pandemia, implica que por lo tanto mi curva de demanda se desplaza hacia la izquierda y dicha situación se entiende como una reducción o una disminución en la demanda. ¿Me he hecho entender ahí, muchachos? Sí, es un movimiento directo, ¿no? Un movimiento. Sí, claro, profe. Sí, compadre. Es cuando se afecta directamente la demanda o Claro, ahora. claro, Pues. porque obviamente el ingreso es un determinante de la demanda. Si tenemos un nuevo empleo que implica un mejor nivel de ingreso, pues mi curva de demanda se desplaza hacia la derecha, se incrementa la demanda. Y es muy lógico, ¿no? Porque generalmente cuando uno gana más, gasta más, algo así, ¿no? Gasta más. ¿Sí o no? Y cuando ganas menos, pues gastas menos. ¿Sí me hago entender o compran menos? Entonces, entendiendo que este desplazamiento de la demanda hacia la derecha o hacia la izquierda es un cambio en la demanda por consecuencia de un cambio diferente al precio como el nivel de ingreso. Y en ese orden de ideas, por lo tanto, muchachos, recuerden que el ingreso, como es un determinante de la demanda, cuando incrementa el nivel de ingreso de cada uno de nosotros porque tenemos un nuevo empleo con mejor salario, dicha situación implica que, por lo tanto, la demanda por un bien normal va a aumentar. Ya doy con un ejemplo. De igual manera, si aumenta mi nivel de ingreso, la demanda por un bien inferior va a disminuir. Entonces, un ejemplo. Anteriormente, con tu empleo anterior, tu nivel de ingresos no te alcanzaba para comprar un carro. Un ejemplo. Tienes un nuevo empleo, tienes más ingresos, te puedes comprar un carro. El carro vendría siendo un bien normal. Y el transporte masivo, como el mío, vendría siendo un bien inferior. ¿Me hago entender? Hola. Sí, profe. Dale, ¿alguien tiene alguna duda? Sí, no entiendo por qué el masivo, ¿es que dijiste? El mío, pues. El bien inferior, eso sí, Dale. porque el mío es un bien inferior. Porque O sea, dices que un bien normal es comprar un vehículo y un bien inferior es
Claro, es Esa parte no la como, entendí. ¿Por qué es como bien que si inferior? en estos momentos te ganas 1 millón, lograses conseguir un nuevo empleo y te vas a ganar 10 millones. Entonces, pero con el millón te transportabas en mío. Con 10 millones te da la probabilidad de poderte comprar un carro. Te compras el carro. Por lo tanto, el carro vendría siendo ya un bien normal para ti. Y el mío va siendo un bien inferior. Ah, ok. O sea, lo determina mi nivel de ingresos. Claro, Ok. ¿sí? Entonces, todo entonces, muchas veces hasta uno lo ve en todas las contextos del mercado, ¿no? Profe, pero entonces cuando ganaba menos, el carro vendría siendo un bien mayor, Un bien de lujo. un bien de lujo, perdón, en ese orden de ideas. Sí, claro. Y el mío Eso me sería, acordé. en griega sería un bien normal. Ya. Profe, yo entré a las 10 y 15, a las 2 y 15, no sé si llamaron a lista, qué No, pena, no, no yo pude no, no, disfrutar no, mucho. yo no llamo lista. No, y tampoco llamo Listo. lista. No, relájate que yo eso. Ay, no, imagine que estamos en la autónoma a las 2 de la tarde en el salón y ya. No, no vamos ahí, hay una lista. Ay, no vino tal, el rojo. No, no, yo no me voy a expresar por eso. Relajados. ¿Listo? Venimos a aprender y con buena actitud y cada uno sabe que, pues, vuelvo y repito, cada uno de ustedes está haciendo una inversión de 5 a 6 millones. Aproximadamente, ¿sí o no? Y si usted no quiere venir a clase, sea presencial o virtual, ya es problema suyo. ¿Ya? Ahí vamos. Entonces, luego muchachos, en ese orden de ideas, bien normal, un incremento del ingreso desplaza mi curva de demanda hacia la derecha, lo que quiere decir un incremento de la demanda. Bien inferior, se reduce mi nivel de ingreso, lo que quiere decir que por lo tanto mi curva de demanda se desplaza hacia la izquierda, en otras palabras, una disminución de la demanda. ¿Listo muchachos? Ahora, Listo, profe. hay bienes que son sustitutos o complementarios. Cuando la disminución en el precio de un bien provoca una reducción en la demanda de otro bien, se dice que los bienes son sustitutos. Es como que si no tengo para comprar aceite, compro manteca, algo así. ¿Me hago entender? Sí, Entonces, claro, profe. son Profe, sí. bienes sustitutos, ¿sí? Y hay bienes complementarios. Cuando la disminución en el precio de un bien provoca un incremento en la demanda de otro bien, se dice que son complementarios. Entonces, Gasolina. claro, si se reduce la entrada a cine, aumenta la demanda de qué? La demanda de, no sé, De Netflix. De palomita. No, no. no, de palomitas de maíz, de Claro, comida claro, así, porque son bienes complementarios. complementarios, obvio. ¿Sí? Entonces yo puedo comprar más crispetas, me puedo comprar 2 perros calientes más porque se redujo la entrada a cine. ¿Sí? Es como la gasolina y el carro. Si se reduce el precio de gasolina, aumenta la demanda de carro. Por lo tanto, la gasolina y el carro son bienes complementarios. ¿Sí? Y en el caso de Netflix y la entrada a cine son bienes que ¿Sustitutos? efectivamente, sí, Sustitutos. claro. ¿Sí? Pero si aumenta la entrada a cine, ¿sí? Que aumentó de 10.000 a 90.000. No, las pelotas. Netflix. Bien, sigamos muchachos, en ese orden de ideas. Ah, variables que afectan a la cantidad demandada. El precio, sí. Si hay un cambio en el precio, produce un movimiento a lo largo de la curva de la demanda. Ahora se da un cambio en el ingreso, en los precios de los bienes relacionados, en nuestros gustos y expectativas, o en el número de compradores, pues eso implica que hay un desplazamiento de la curva de la demanda hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Listo, muchachos? Luego, vamos al otro elemento del mercado. La oferta. Entonces, ya tenemos que colocar nuestro disco duro, no desde el lado del comprador, sino desde el lado del vendedor.
La cantidad ofertada es la cantidad de un bien que los vendedores están dispuestos y son capaces de vender en el mercado. Entonces yo soy un vendedor, ¿ya? Y me está indicando que por lo tanto, de igual manera como existe una ley de la demanda, existe una ley de la oferta. Y en la ley de la demanda la relación es ¿cómo? ¿Cómo es? Inversa. Eso. Y por lo tanto su pendiente ¿cómo es? Negativo. Positivo, En la oferta, positivo. bien. Y la oferta, la relación La es oferta es positivo. Positivo, es positivo. directa y por lo tanto su pendiente es positiva. Porque la Positivo. relación entre el precio y la cantidad ofertada es directamente proporcional. ¿Listo, muchachos? En ese orden de ideas. A. Determinante de la oferta. El precio del mercado. El precio de los factores de producción, claro. Es que como hay muchos factores de producción, la economía simplifica esos factores de producción en 4. Tierra, capital, mano de obra y tecnología. Tierra, capital, mano de obra y tecnología. ¿Por qué? Porque es que esos factores de producción no son gratis. Por lo tanto, los productores deben pagar un precio por la utilización de esos factores de producción. ¿Ok? Otro determinante que es muy determinante para las empresas o para un vendedor o para un productor, obviamente la tecnología, la capacidad tecnológica, usted sabe que es un factor muy determinante. Nuestras expectativas que tengamos como productores, obviamente también es un factor muy determinante. Y el número de productores, si es 1, 2 o 1000, son los principales determinantes de la oferta. ¿Alguien tiene alguna pregunta aquí, compañeros? Compas, ya me vayan. Yo sé que está bueno el partido de la Champions, pero todo bien. Profe, ¿Quién está jugando? las materias primas, ¿dónde entrarían? Aquí. ¿En qué parte? ¿En capital? No, precio de los factores. Aquí. Pues, Ahí lo simplifica. ¿Sí? Es que como la materia prima es un factor de producción, pero no, muchas empresas utilizan diferente materia prima. ¿Sí me hago entender, compañero? Entonces, para no decir Ajá, sí. que no sé, que el sol, que la lluvia, que el agua, ¿verdad? Entonces dice, no, la materia prima la vamos a simplificar aquí en un factor, ¿cierto? Que lo vamos a llamar entre el precio de los factores de producción. Entonces, como son muchos factores, la teoría económica recuerda que la economía utiliza modelos económicos para simplificar la realidad. Y va a simplificar todos esos factores de producción solamente en 4. Tierra, capital, mano de obra y tecnología. ¿Listo? ¿Ya? Como los principales determinantes, o mejor, como los principales factores de producción. Y por eso, como no son gratis, pues hay que pagar un precio. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí me hice entender, compañero? Sí, profe, claro. Entonces, en ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, la tabla de la oferta muestra la relación entre el precio del bien y la cantidad ofertada. Y ya sabemos que esa relación es directamente proporcional. Por lo tanto, miren una tabla de la oferta, igual los conos. Yo soy vendedor de conos. A medida que el precio de los conos aumenta, la cantidad ofertada o producida de conos también aumenta. ¿Sí? O viceversa. Si el precio de los conos se reduce, la cantidad de conos también se reduce. ¿Sí? En otras palabras, pues los vendedores tienen incentivos a producir más conos a medida que el precio de los conos aumenta. ¿Me hago entender? sí, profe, perfecto. Bien. Por lo tanto, esa curva de la oferta, pues obviamente tiene que tener pendiente positiva, porque tiene que ser coherente con la ley de la oferta que establece una relación directamente proporcional entre el precio y la cantidad ofertada. Como la curva de la oferta tiene que tener pendiente positiva, pues yo aquí en este gráfico, muchachos, miren,
Cuando el precio es de 0, la cantidad de conos va a ser de 0. Es decir, que ese vendedor de conos no tiene ningún incentivo a producir a ningún conito a ese nivel de precio, por obvias razones. Cuando el precio de los conos es de 0,50, él dice, no, yo tampoco no voy a producir. Muy barato producir. ¿Sí? Yo no voy a producir a ese nivel de precios. Ah, pero es que el cono ahorita se incrementó a $1. Ah, voy a producir un conito. Si se aumenta el precio de los conos a 1,50, va a producir 2 conitos. Si aumenta el precio de los conos a $2, va a producir 3 conitos. ¿Sí? 2,50 con 4 y $3 con 5. Y uno de los puntos, y he graficado aquí, una curva de oferta con pendiente positiva. Pregunta, Profe, muchachos. pero entonces bueno, el que hace los conos, por decirlo así, entonces él decide en qué momento arrancar con los conos, por decirte así. Digamos Claro. que yo no estoy de acuerdo con que $1 me cueste un cono, entonces yo ya empiezo a producir desde los $2, pues. Mm, Entonces la decisión viene más que todo desde el vendedor. claro, claro. Si tú eres productor o vendedor de conos, pues tú tienes incentivos a producir más conitos siempre y cuando el precio de los conos se incremente. ¿Sí? Sí, sí, es lógico. Ujú. ¿Sí? Si no, no. Tú no vas a producir conos cuando el precio es de 0. Es decir, que si tú produces conos a un nivel de precio 0, los conos verían siendo ¿qué? Gratis. Gratis. Y recuerden, no hay nada gratis en la vida. Vida. Lamentablemente es así. ¿Ok? Ni el amor es gratis. Bueno, sigamos. En ese orden de ideas, muchachos. De igual manera, cambios en la cantidad ofertada versus cambios en la oferta. Cuando estamos refiriéndonos a un cambio en la cantidad ofertada, es un movimiento a lo largo de la curva de la oferta. Por consecuencia de un cambio en el precio del mercado del producto. ¿Sí? Si yo aquí, miren, este personaje que produce conos, dice que produce un conito cuando el nivel de precio de los conos está a $1. Y él ya produce 5 conitos cuando el nivel de precio de los conos se incrementa de 1 a $3. Es decir que yo tengo esa curva de la oferta con pendiente positiva y por lo tanto pasar de este punto A este punto C es un movimiento a lo largo de la curva de la oferta por consecuencia de un cambio en el precio. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe, está bien. Bien, bueno, No, profe. listo. En ese orden de ideas, cambios en la oferta. Ya no son cambios en la cantidad ofertada, sino en la oferta. Un desplazamiento de la curva de oferta a la derecha o hacia la izquierda, como consecuencia de un cambio en cualquier otra variable diferente al precio. Me devuelvo. Una variable diferente al precio. Ah, la tecnología, por ejemplo, es una variable diferente al precio y hace parte de los determinantes de la oferta. Sí, en ese orden de ideas, yo aumento la capacidad tecnológica en mi empresa, implica que mi curva de oferta se desplace hacia la derecha. Por lo tanto, es un incremento a la oferta. Si se reduce la capacidad tecnológica en mi empresa, dicha situación implica que mi curva de oferta se desplaza hacia la izquierda, lo que indica una reducción en la oferta. ¿Me he hecho entender aquí, muchachos? Sí, profe. O sea, puedes Listo. producir menos porque la tecnología no es
Sí, se redujo la tecnología, un ejemplo, o la capacidad tecnológica. ¿Sí? Y entonces mi curva de oferta se desplaza hacia la izquierda. Y desde el otro lado, voy a producir más porque aumenté la tecnología o la capacidad tecnológica en mi empresa. Por lo tanto, mi curva de oferta se desplaza hacia la derecha, lo que indica que hay un incremento en la oferta. ¿Me hizo entender, compañero? Sí, profe. ¿Todo bien? Bien. Sí, entiendo. Todo bien. En ese orden de ideas, por lo tanto, dice lo siguiente. Recuerden, cambios en la cantidad ofertada versus cambios en la oferta. Variables que afectan la cantidad de oferta, el precio. Pero si el precio afecta a la oferta, es un movimiento a lo largo de la curva de la oferta. Si hay un cambio en los precios de los factores de producción, en la capacidad tecnológica, en nuestras expectativas que nosotros tengamos como productores y el número de vendedores, es un cambio en la curva de la oferta, cambio en la curva de la oferta, cambio en la curva de la oferta, cambio en la oferta, cambio en la curva de la oferta. Por ejemplo, ustedes saben, muchachos, que el sentido común a veces es el sentido menos común de todos los sentidos. Es algo así, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. ¿Qué les dice a ustedes el sentido común? En cuanto a lo que les voy a plantear. ¿Qué creen ustedes que cuáles van a ser las expectativas de los vendedores con esta pandemia, ahora que se acerque la temporada decembrina? Los vendedores o los productores, sus expectativas son a que van a poder aumentar más la producción o van a tener que reducirla. ¿Qué les dice su sentido común? Profe, reducirla. Efectivamente. ¿Y por qué? ¿Qué te dice? Porque digamos que en este momento no hay una, digamos, oferta, pues, una demanda, no hay demanda, los compradores están pues todos en sus casas, no hay, digamos, tanto consumo. Ajá. Si no hay demanda, no hay consumo, no hay empleo, no hay ingreso. Por lo tanto, yo como productor, mis expectativas que yo tengo en esta temporada decembrina son muy negativas. ¿Sí? Eso es lo que quiero decir. ¿Listo? ¿Me hice entender ahí, compañeros, con el ejemplo? ¿Todo bien? Sí, profe. Perfecto. Bien. Sí, profe. Bueno, muchachos, ustedes miren cómo son las expectativas, ¿sí? Si ustedes miraron esos días, ayer salió el último trimestre, en el segundo trimestre. Primer trimestre es enero, febrero, marzo. Ahí el consumo no cayó tanto porque la pandemia comenzó el 20 de marzo, ¿sí o no? Y en el segundo trimestre, es decir, marzo, abril y mayo, la caída del PIB, que es el Producto Interno Bruto, fue como de menos 15%, menos Sí, 20%. 15, no, el 15%, Esto fue 15.6. o sea, imagínense, marzo, abril y mayo, horrible por ahora, o sea, peor que como estuviéramos en una guerra y todo el mundo, nadie produce, nadie consume, nadie demanda, en fin, ¿sí? Y miren las consecuencias de un caso atípico bueno, que estamos viviendo, lamentablemente, pero bueno. Sigamos, muchachos, en ese orden de ideas. Miren, ahora lo que me estaban preguntando por ahí, cuando empecé la clase, ¿cómo, cómo se relaciona la oferta y la demanda? ¿Cierto? ¿Cómo se relaciona? Entonces eso implica que establecen un precio de equilibrio. ¿Qué es el precio de equilibrio? El precio que equilibra la oferta y la demanda sobre un gráfico es el precio al cual las curvas de oferta y demanda se interceptan. Y si producen o genera un precio de equilibrio, también va a producir una cantidad de equilibrio. La cantidad que equilibra la oferta y la demanda sobre un gráfico es la cantidad a la cual las curvas de oferta y demanda se interceptan. Es decir, que en esa intersección gráfica, donde se cruza la curva de oferta y demanda, van a determinar
un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. Entonces imagínense el programa, el precio de la historia. Hay una oferta y una demanda. Y por lo tanto se ponen de acuerdo los dos, el ofertante y el demandante, a un nivel de precio que los satisfaga tanto la oferta y la demanda. Ahí genera el famoso punto de equilibrio. Entonces, aquí usted observa estas dos tablas, la tabla de la demanda y la tabla de la oferta. Y usted observando estas dos tablas, la tabla de la demanda y la tabla de la oferta, entonces me permite determinar que el precio y la cantidad de equilibrio el precio es de 2 pesos y la cantidad de equilibrio es de 7 unidades. Es decir, que a un nivel de precios de 2 pesos, la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada. Por lo tanto, si la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada, el mercado se encuentra en equilibrio. equilibrio. Efectivamente, compañero. ¿Sí? Entonces dice lo siguiente, yo voy a graficar, aquí grafiqué mi curva de demanda con pendiente negativa, mi curva de oferta con pendiente positiva. Aquí se intersectan, ¿sí? Y esa intersección es con base en esta curva, en estas dos tablas de demanda y oferta. Y en esta intersección, el nivel de precios de 2 pesos va a ser igual tanto para la demanda como la oferta, y las 7 unidades van a ser igual tanto para la oferta como para la demanda. Por lo tanto, aquí van a establecer el punto de equilibrio, el equilibrio del mercado. Entonces, en este momento el mercado se encuentra en equilibrio. ¿Listo? En ese orden de ideas, por lo tanto, muchachos, dice lo siguiente. ¿Ok? Miren, dice lo siguiente. Es que hay momentos donde el mercado no siempre se encuentra en equilibrio. Hay desequilibrio del mercado. Entonces, por ejemplo, cuando hay desequilibrio del mercado, un ejemplo es cuando hay un exceso de oferta. Gráficamente se entiende que el exceso de oferta es cuando el precio del mercado, que aquí es 2,50, está por encima del precio de equilibrio, que es de 2 pesos. Por lo tanto, si el precio del mercado, 2,50, está por encima del precio de equilibrio, 2 pesos, toca la pendiente de la demanda y determina que la cantidad demandada es de 4 unidades, y toca la pendiente de la oferta y determina que la cantidad ofertada es de 10 unidades. ¿Listo? Es decir, hay un excedente de oferta, mucha oferta y poca demanda. ¿De cuántas unidades es el excedente de oferta? De 3 unidades. De 10 unidades, perdón. ¿Mm? No, de 3 unidades. Ok. ¿Mm? La diferencia entre 10 y 4. Ok. 6. ¿Cuántas unidades? 6 unidades, 6 profe. unidades. Mucha oferta y poca demanda. ¿Cuánta es la cantidad ofertada? ¿Sí? Es como decir que hay 10 vendedores de helados para 4 demandantes. Eso te está diciendo. ¿Listo? Si tú eres vendedor de helados, hay un exceso de oferta de helados. ¿Tú qué haces? ¿Qué te dice tu sentido común? Tu racionalidad económica. ¿Qué harías como vendedor de helados? ¿Sigues incrementando el precio o lo reduces? Toca bajarle el precio, profe. Efectivamente. Entonces, Bajar el obviamente, precio. tu racionalidad económica y tu sentido común te dice que si en algún momento el mercado tiene este tipo de características, tú como vendedor de helados gradualmente comienzas a reducir el precio de los helados y por lo tanto el precio de los helados tiende de nuevo al precio de equilibrio. ¿Sí? Es la respuesta de los vendedores ante una situación de exceso de oferta. ¿Sí? Entonces usted observa ese tipo de comportamiento del mercado, por ejemplo, en un contexto normal, pues sin pandemia, bueno, en fin.
Usted observa ese tipo de comportamiento normal del mercado en los primeros 3 meses del año, enero, febrero y marzo. Sí, porque venimos de una temporada de diciembre. Y en esos primeros 3 meses del año hay mucha oferta, pero poca demanda. Y por eso es que usted observa en esos primeros 3 meses del año la Precios bajos. la chipiferia, la uniferia, la cosmoferia, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Listo, compañeros? Perfecto, profe. Bien. Listo, profe. Sigamos, ya vamos a terminar. Todo bien, compañeros, ya casi. Aguante, como se dicen por ahí. Luego, listo. ¿Qué hacen los vendedores? Pues obviamente bajar en el precio para poder incrementar sus ventas y en consecuencia se mueven en dirección al equilibrio. Ahora, el otro lado, cuando hay un exceso de demanda, es decir, que el precio del mercado está por debajo del precio de equilibrio. Si el precio del mercado 1,50 es menor al precio de equilibrio 2 pesos, toca la pendiente de la oferta y sería de 4 unidades y toca la pendiente de la demanda, que sería 10 unidades. Por lo tanto, habría una escasez porque hay mucha demanda y poca oferta. Eso es como decir que hay 10 compradores de leche, pero solamente hay 4 leches en el mercado. ¿Me hago entender? 4 bolsas de leche, algo así. Sí, ¿Me hago profe. entender? Así como me pasó, profe, pues con esto de la música yo necesitaba varios conectores y varias cosas, y como vienen de China, entonces no había. Ajá, ajá. Y si uno los conseguía más costoso, Claro, había mucho más escasez. costoso. ¿Sí? Había escasez. Entonces, si tú eres vendedor, ¿ok? Y en ese momento el mercado, por la situación, por el contexto, hay escasez, tú como vendedor, ¿qué haces entonces? ¿Sigues reduciendo el precio o lo tienes que incrementar? Incrementa el precio, Darle profe. una. Claro, ¿qué te dice tu sentido común, tu racionalidad económica como vendedor? Tienes que incrementar el precio, ¿sí? Porque hay escasez, es decir, mucha demanda y poca oferta, ¿ok? Profe, Dime. pero ahí también digamos que puede estar relacionado con el tema de conseguir determinados productos, porque pueden, digamos, haber muchos ofertantes, digamos, muchos vendedores de leche, pero resulta que se subió determinado, hay una escasez de pronto de conseguir, digamos, el tarro de la leche. Entonces, ahí también se puede hacer el tema de subir los precios, ¿no? Sí, claro, claro, porque Cuando afecta directamente al claro, producto. porque el tarro y la leche son bienes complementarios, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, Sí, con base en perfecto. lo que estás planteando en tu ejemplo, pues obviamente eso genera escasez, ¿ya? Y implica que ante esa situación del mercado o ante ese comportamiento del mercado tienes que incrementar el precio porque hay mucha demanda y poca oferta, ¿ok? ¿Listo, muchachos? Es como Listo, profe. Listo, profe, perfecto. no he terminado, todo bien, ya vamos a terminar. Cuando empezó la pandemia, ¿no? Que el papel higiénico, una gente desaforada comprando papel higiénico, yo no entendía para qué. ¿Verdad, profe? ¿Qué era de la vida esa gente que compró un No poco de sé, pacas? no sé, imagínate. Entonces, obviamente, los productores de papel higiénico, al ver que la gente comenzó, ¿cierto? Una cuestión, digamos, emocional, no sé, a comprar mucho papel higiénico, pues aumentaron el precio, porque hay mucha demanda y poca oferta. ¿Ya? Así están ahora, profe, los de las bicicletas. Sí, no, sí. Ah, sí, claro, claro. Carísimas. Y los seguros de la bicicleta y los computadores también, los portátiles Claro, están súper claro, porque es caros. que, claro, porque ya es puro teletrabajo, entonces imagínate ya, bueno, en el caso de todos los profesores, tienen que tener buen equipo, buen computador, buena cámara, buen sonido. No sé, yo aquí tengo mi máquina de capuchino, puse mi aire, no, ya, o sea, mi zona de trabajo, es decir, que ya, pues si estuviera en la universidad, pues listo, pero ya mi zona de trabajo, mi zona de estudio, la convertí ya obviamente en mi zona de trabajo. O sea, el mercado, mire cómo cambió de la noche a la mañana. Nos vimos obligados, pero bueno, a adaptarnos. ¿Listo? Ya vamos a terminar, compañero. Listo. Entonces, en ese orden de ideas,
si hay escasez porque hay mucha demanda y poca oferta, los vendedores incrementarán el precio debido a que muchos compradores quieren comprar y en consecuencia se mueven en dirección al equilibrio. Ok. Ahora, muchachos, dice lo siguiente, que debemos tener en cuenta 3 pasitos para analizar los cambios en el equilibrio. Entonces, primer pasito, ¿qué quiere decir? Que necesitamos, para poder analizar los cambios en el equilibrio, yo tengo que utilizar 3 pasitos. Y el primer pasito es que tengo que determinar si el evento desplaza las curvas de oferta y demanda o ambas. Luego, en el segundo paso, tengo que determinar si las curvas se desplazan hacia la derecha o hacia la izquierda. Y en el último paso, tengo que analizar cómo afecta el desplazamiento al precio y la cantidad de equilibrio. En otras palabras, tengo que aplicar estos 3 pasitos para que me permita analizar los cambios en el equilibrio. Entonces, vamos con un ejemplo para poder entender lo que estamos planteando aquí teóricamente. Entonces, vamos con un ejemplo. Vamos a ampliarlo aquí. Listo. Entonces, mire el ejemplo. Mire que aquí el mercado se encuentra en equilibrio, el mercado de los helados. Todos lo están observando, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, yo tengo que analizar el evento. ¿El evento cuál es? Que haya las altas temperaturas en el verano va a incrementar la demanda de helados. Si las altas temperaturas en el verano va a incrementar la demanda de helados, ¿dicho evento produce un movimiento o un desplazamiento? Un movimiento. ¿Por qué? No, un desplazamiento. Bueno, ¿por qué? ¿Alguien más dice? ¿Qué más opina? Compañeros, Profe, eso puede ser, pues puede ser para mí un movimiento, ¿por qué? porque va a haber, digamos, una mayor demanda de helados, pero no, digamos, no hay un cambio de pronto en el ingreso como del consumidor, sino que es por un cambio climático, ¿no? Sí, a mí que el verano está induciendo a que la gente demande o consuma más helados. Como las altas temperaturas está induciendo a que la gente compre más helados, ese incremento de la temperatura es una variable igual o diferente al precio. Profe, yo creo que es un desplazamiento Mira, porque no tiene nada que ver con el Diferente al precio. precio. claro, O diferente al sea, precio. como va a generar una nueva oferta y una nueva demanda totalmente nueva. O sea, no es entonces vamos que allá. subió el precio, entonces voy a comprar más. No, es algo nuevo. Empezamos, sí, van por ahí, van bien. Pero lo que quiero decir es que obviamente las altas temperaturas que generan un mayor consumo de helados es una variable diferente al precio. Como es una variable diferente al precio, recuerden que una variable diferente al precio va a generar un desplazamiento, sea la oferta y la demanda. ¿Estamos? Entonces ya determinamos que no genera un movimiento, sino un desplazamiento. Porque es una variable diferente al Al precio. listo. ¿Cuál se desplaza? Cuando la variable ¿Cuál se es con el desplaza? ¿La oferta o la demanda? ahí se desplazaría La demanda, ¿no? La demanda. la demanda. Efectivamente. ¿Hacia dónde se desplaza la demanda? Hacia la Hacia la derecha. derecha. Efectivamente. Vuelve y se intersecta con la curva de la oferta. En esa nueva intersección genera un nuevo punto de equilibrio. Y ese nuevo punto de equilibrio va a generar un incremento en el precio de los helados y por lo tanto mayor demanda de helados, lo que implica que mayores ventas. ¿Sí me hago entender, muchachos? Sí, profe, Sí, perfecto. profe, claro. Sí, listo. Vamos con otro o el último ejemplo.
Ya vamos por acá. Dice, mire, igual, el mercado de los helados se encuentra en equilibrio. ¡Pah! Un terremoto reduce la oferta de helados. Un terremoto reduce la oferta de helados. Genera un movimiento o un desplazamiento. Un desplazamiento, porque no es Ajá. directo con el precio. ¿Cuál desplaza? La oferta Esa es la oferta Desplaza la oferta. ¿Hacia dónde la desplaza? hacia la izquierda. a la izquierda. Listo. Genera un nuevo punto de equilibrio. Y en ese nuevo punto de equilibrio, el precio de los helados se incrementa, pero menores ventas. ¿Sí? Por consecuencia de una variable diferente al precio. Pregunta, muchachos. No, hasta el momento bien. Profe, ¿por qué se incrementa el precio? Porque hay una menor producción de helados. Es decir, va a haber una escasez ya de producción de helados por un efecto de una variable diferente al precio o un evento diferente al precio que es un terremoto. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Por eso, obviamente, si tú antes producías 500 helados, ahorita vas a producir solamente 100 y tienes que incrementar el precio. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? ¿Listo? Bueno. Pregunta, muchachos, dudas, no sé, inquietudes. ¿Mm? Profe, pero en esta no tocaste el precio. ¿Tenés un ejemplo que toque precio? Sí, pues obviamente es que aquí no lo tengo, pero eso es como decir, imagínate que, ya voy por acá, imagínate que este fuera el mercado de trabajo. Este 2 pesos sería el salario y esta 7 sería la cantidad de trabajadores. Si las empresas incrementan el salario, es que igual, va a volver. O sea, es como lo que estoy planteando acá. Cuando hay, si me hago entender, cuando hay un cambio en el precio. Sí, ya te ¿Sí? entendí, ya te De pasar entendí. de, Sí. O sea, al haber más precio, van a haber más trabajadores, ajá, más oferta por trabajadores. como si Sí. este supongamos que este es el mercado de trabajo y esta sería la demanda de trabajo y la oferta de trabajo. ¿Quiénes demandan trabajo? Las empresas. ¿Quiénes ofrecen trabajo? Pues nosotros los trabajadores. Ese sería el nivel de salario y la cantidad de trabajadores. Si el salario del mercado estuviera por encima del salario de equilibrio, habría, habría un excedente de oferta de trabajo. Es decir, Sí. mucha gente, 10 personas buscando trabajo, pero solamente las 5 puestos. empresas, las empresas están demandando solamente 4 trabajadores. Es decir, que las empresas necesitan solamente 4 trabajadores, pero hay 10. ¿Sí me hago entender? Sí, Sí, profe. claro, profe, está bien. Ok. Muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? No sé. ¿Mm? No, profe, hasta ahora bien. Ve, profe, te iba a preguntar. eh, Yo no conozco mucho esa plataforma, pero vos grabando la clase, uno cuando se sale, yo he visto que dice descargar recursos o algo así. ¿Eso tiene que ver con la grabación? No. ¿A ustedes les sale ¿No ese sabes? mensaje? Sí, cuando uno se sale, aparece Ajá. como descargar recursos, descargar documentos de la grabación, ve, de la clase. Sí, no, no sabía, no sé. Si puedes tomarle una fotico y me la puedes enviar al grupo para yo Dale, compartirla ya. lo tomo ahora. Aquí en este momento ya la estoy grabando, aquí se está grabando. Ah, listo. Pero pues hay como problema en esta plataforma, pero lo que yo hago es grabarla, descargo el archivo MP4, luego voy a mi canal de YouTube, cargo el archivo MP4 a mi canal de YouTube, se carga el archivo MP4 a mi canal de YouTube, se trae el enlace y les comparto el enlace. Uf, profe, me suscribo de inmediato. ¿Sí me hago entender? Ahí me busca Mauricio Torres Velasco, búscame, ahorita lo compartirá. Y así es lo que yo hago. ¿Listo? Muchachos, voy a dar de compartir para compartirles una cosita. ¿Listo? Share the ¿dónde estoy? Estoy acá. Stop. Momento, un momentito. Ok.
Déjenme un momentico, muchachos. Ujú. Un momentico, un momentico. Profe, ahí al grupo ya envié tu canal, ya lo encontré. Bueno, léele ahí, suscríbase o dele play. Bueno, todo bien. Listo, acabo de compartir. ¿Ya les cargó? Sí, profe, perfecto, ya Listo. cargó. Sí, Mire, muchachos, o sea, mire la clase acá, lo que acabamos de ver está acá. ¿Sí lo pillan? Que lo cierre aquí. Repaso, oferta y demanda. Sí, señor. Esa es la presentación Sí. que mostraste ahora, ¿no? Sí, esta es. Esto es introducción a la economía internacional, pero pues ¿para qué vamos a tocar eso? Eso es como algo que es la economía internacional, bla, bla, bueno, en fin. Vamos a omitir ese tema porque es algo introductorio, bueno, en fin, pero ya vamos a entrar el miércoles con el primer tema que tiene que ver, obviamente, ya con la economía internacional, que es el comercio mundial 2. Una visión general. Este CAT, que es capítulo 2, es la lectura en PDF, y aquí está la clase ya así la presentación en PowerPoint. ¿Listo? Ya se las comparto. Entonces cada uno ya, entonces mira que ahí está ya todo el curso. ¿Ya? Y lo que vamos a ver el próximo miércoles es este temita. Capítulo 2. ¿Sí? Comercio mundial, una visión general. ¿Ok? Etcétera. Va a dar de compartir, muchachos. ¿Y cuál es la lectura? Déjenme un momentito. ¿Listo? ¿Ya les cargó? Sí, señor, ya, Listo, perfecto. listo. Entonces, este PDF es la lectura ahí. ¿Sí? Entonces ahí está. Entonces, es capítulo 2, una visión general del comercio internacional. Entonces, obviamente, vamos a ver un pequeño modelito que simplifica el comercio internacional o la economía internacional, que es el modelo gravitacional, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a ver el próximo miércoles. Y el sábado haríamos el taller de este tema. Y así sucesivamente. ¿Listo, muchachos? Listo, profe, Vale, perfecto. Listo, Ese es profe. el Profe, capítulo una que va pregunta, como yo tengo el Dime. inconveniente con el campus Espera. virtual, ¿usted me puede enviar de pronto el link ¿El o qué? se puede encontrar el libro virtual? El libro, el libro virtual de economía internacional. Sí, o el capítulo, de pronto sí existe. Sí, sí, o sea, ahí, pero tú estás en Wow virtual. Profe, yo tengo el inconveniente de que no estoy en UAO virtual. A mí no me sale el curso. Sí, más raro, pero no. Bueno, tú ya me enviaste un correo informándome eso. Sí, profe. Bueno, yo ya le envié a ellos también un correo ya, entonces hagamos una cosa, ustedes la tienen ahí listo. Voy a compartir esta lectura también en el grupo de WhatsApp, que la puedo enviar. Profe, ¿tú me Listo, puedes profe. hacer un favor? ¿Me puedes decir Profe, en el grupo de WhatsApp? Listo, Pato. eso iba a decirle. Ya, un momentico. Un momentico, muchachos. Déjenme un momentico. Voy a compartir lo siguiente. Un poquito de paciencia. Ay, ¿dónde estás? Que no te veo. Te perdiste. Compartir. Ok, bueno, no sé. Bueno, no me deja, no me sale la ventana. Yo tengo aquí, miren los que me faltan. ¿Te acuerdas que yo le envié a ustedes un archivo Drive? ¿Un enlace? Sí, profe. ¿Sí? ¿Te acuerdan? Pregunto. Sí, profe. Eso, díganme. Bueno, hay algunos alumnos, pero tengo que mirar a ver. Envíenme, por favor, un mensaje entonces en el WhatsApp para yo agregarlos en el grupo. ¿Listo? Listo, profe, ok. ¿Sí? listo, profe. ¿Tienen mi Yo ya estoy en el ya? grupo. Entonces envíenme un mensaje en ¿Me puede, WhatsApp y yo los agrego en el grupo. me puede dar su número, por favor?
310, 392, voy a copiarlo aquí en el chat. 310, 392, 4870. 310, 392. Yo no sé por qué siempre copio aquí 390, 310, 392, 48, 70. 310, 392, 40. Sí, ahí está en el chat. ¿Lo están observando? Sí, señor. Ahí, envíenme un mensaje que yo los agrego al grupo. ¿Listo? Buenas tardes, profe. Soy el alumno de Economía Internacional, miércoles y sábado, para que por favor me agregue al grupo de WhatsApp. Listo. Listo, ahí están sonando. ¿Me escuchan? ¿Bien? Sí, profe, bien. Bueno, no sé qué más se me queda aquí en el disco duro. Nada. Nada, muchachos, pues recomendación, pues lean. Ustedes saben que, pues, Mira el capítulo 2, listo. sí, lean el capítulo 2, etcétera. Y ¿Ese es el después, no, profe? ¿cómo? Solo ese es el capítulo 2 Sí, sí, para el miércoles. para el miércoles. Y el sábado Y le haríamos la el oferta y la taller. demanda otra vez. Y el sábado haríamos el taller del capítulo 2 y así sucesivamente. ¿Listo? Ah, listo. Entonces Perfecto, profe. lean, obviamente, pues ya les recomiendo, pues obviamente, siempre Nunca lo hago leí. como la analogía o el símil, estudiante que no lea es equivalente a decir a ovejita alérgico a la lana. O sea, uno como estudiante no puede ser alérgico a la lectura, por favor, jamás. ¿Sí? Profe, ¿el taller lo vamos a desarrollar en clase Sí, o no, qué lleva el avance o qué? no aquí en clase, aquí. Perfecto, Ok. genial. Aquí Ok, en clase. profe. Tengo una pregunta y esa Sí, es la metodología ahora en adelante, sí, que se hace taller lectura el miércoles y taller el sábado. sí, en la medida de lo posible como vayan eh, Surgiendo. surgiendo o transcurriendo las clases. ¿Listo, compañero? Vale, profe, Muchas Listo, gracias. profe. gracias. Muchas gracias. Bueno, muchachos, bueno, Buen fin de semana. gracias por asistir en clase. Gracias. Y nos vemos el miércoles. Y cualquier duda que tengan, me envían un correo, me envían un mensaje de WhatsApp. ¿Listo? Gracias, profe, muy Listo, profe, amable. hasta luego. Gracias. Nos vemos. A todos. Chao. Buenas tardes. Todos. Profe, ahí te voy a mandar lo que ahí me salió otra vez, lo de save. Dale, envíame un pantallazo. Gracias. Dale. Dale, bueno, nos vemos. Chao, profe. Chao. Gracias. Chao.